Ok, realismo capitalista. Bueno, Mark Fisher analiza básicamente eh, cómo el capitalismo dejó de funcionar como un sistema económico y ahora pasó a ser y a operar de alguna forma como un horizonte que va a ser cultural y afectivo. Es decir, y de hecho va a- a delimitar el marco de lo pensable. O sea, el capitalismo empieza a delimitar, ¿sí?, el marco de lo pensable. Pero no solamente el marco de lo pensable, sino también el marco de lo deseable y lo posible. ¿Mm? Esa es básicamente la propuesta, ¿no? Hay una idea, fíjense que Mark Fisher arranca con una que se ha transformado en una película también que se llama Children of Men, ¿sí? Niño del hombre, y él utiliza la película como un instrumento de diagnóstico. ¿Por qué? Porque la película se empieza a transformar en una escena sociológica concentrada, es decir, una escena donde se ve, ¿sí?, en unos minutos cómo se articulan clase, Estado, violencia y consumo en un contexto de colapso administrativo. Hay un momento en que uno de los personajes, se llama Teo, yo me anoté acá el diálogo, Teo pregunta, ¿qué van a importar todas estas cosas si pronto nadie podrá verlas? Esta es una escena eh, que aparece, ¿no?, en la película. Y la respuesta es, simplemente trato de no pensar en eso. Bueno, esto va a servir, si esa respuesta, trato de no pensar, no sé si alguna vez les habrán dicho eso, ¿no? Ustedes traen una situación, ¿sí? Y del otro lado escuchan, no, trato de no pensar en eso. Bueno, ¿qué es lo que ve Fisher acá? Lo que ve Fisher es hedonismo nihilista. Quiero hacer una pequeña digresión porque no nos podemos, a ver, esta clase nos viene como anillo al dedo justo hoy lunes, a 2 días de la incursión en territorio venezolano. No voy a hacer un análisis de eso específicamente. Sí quiero que utilicemos el texto para poder mirar a través del texto, que el texto funcione como una lente para comprender lo que pasa. ¿Mm? Hijo del hombre, Children of Men, está en el libro. Eh, ¿Por qué? Porque justamente cuando hablamos de realismo capitalista, eh, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando, cuando hablamos de realismo, estamos hablando de cómo la realidad está completamente configurada a través del capital. O sea, hoy lo que es real o no es real está condicionado por el capital. Es decir, yo puedo ver la realidad como una estructura, por ejemplo, cuando existía, cuando en la época de la Edad Media, la realidad se miraba a través de ¿qué? A través de los ojos de la teología. O sea, todo lo que acontecía tenía que ver con el ámbito del orden de lo teológico. Es decir, el hombre es hombre porque Dios creó a Adán y la mujer es mujer y tiene que ayudar al hombre porque Dios creó a Eva, ¿sí? El rey es puesto ahí porque es un ungido de Dios y por ende esto es un estado católico y como estado católico tiene que regirse por la doctrina cristiana.
Y todo lo que se mira a partir de ahora tiene que estar enmarcado dentro de esta manera de mirar que es la doctrina cristiana. Es decir, el realismo capitalista es una forma de estar inmersos. ¿Esto qué implica? Que así como en la Edad Media nadie cuestiona la existencia de Dios, nadie levanta la mano y dice yo opino que Dios no existe porque sabes que te cortan la cabeza, acá pasa lo mismo con el capitalismo. Vos no puedes levantar la mano y decir no, el capitalismo es, porque enseguida eso es parte del realismo capitalista. Porque se considera que el capital es una realidad autoevidente, se considera que el capital es una realidad por sí misma, se considera que el capital es una realidad per se y como es una realidad per se es incuestionable y nada hay fuera del capital. Entonces, en categorías Parmenides decía el ser es y el no ser no es, dentro de esta doctrina, la doctrina capitalista, el ser es capitalista, el no ser no es capitalista. ¿Mm? Y esto lo vemos, por ejemplo, o sea, traigamos otra vez la cuestión de Maduro para poder comprenderlo bien. Si haces una crítica a la incursión estadounidense dentro del territorio venezolano, entonces sos comunista, defendes a Maduro, defendes dictaduras. ¿Se entiende? Por eso es realismo, porque se ven todas las categorías ahí. No se pueden mirar fuera de ahí. ¿Mm? Bueno, eso como para empezar tranqui, digamos. Eh, vuelvo un poco a la escena esta, esto de simplemente trato de no pensar en eso. ¿Qué es lo que tenemos que leer acá con esto de hedonismo nihilista? Que el hedonismo no es placer. El hedonismo es una técnica de supervivencia afectiva. El hedonismo es un modo de gestionar el derrumbe. Y justamente ese no pensar no tiene que ver con una cuestión de ignorancia individual, sino que es una forma socialmente producida de distanciamiento. De hecho, en términos sociológicos podríamos llamar a esto una economía de la atención. Es decir, se preserva la atención para lo gestionable y se expulsa lo ingobernable. ¿Mm? Es como una especie de negación práctica. Es decir, no niega que hay colapso. Sí, el colapso está. Lo que niega es la exigencia de sacar consecuencias de ese colapso. Esto en primer lugar. En segundo término, fíjense el lugar, es decir, eh, un patrimonio reciclado, una colección privada, objetos culturales fuera de su mundo vital. Y eso es importante porque Fisher básicamente está señalando una lógica. Y esa lógica es que en el capital, ¿sí? O en el capitalismo tardío, nosotros vivimos en el capitalismo tardío, ¿m? Lo que otros autores como Jean-François Lyotard van a llamar posmodernidad. Después vamos a ver por qué Fisher dice, yo prefiero hablar de realismo capitalista y no de posmodernidad. Esto lo va a decir en el capítulo uno, ¿no? ¿Mm? Eh, es decir, esta lógica que, como decíamos, en el capitalismo tardío eh, está dentro de lo que sería el derrumbe, ¿sí? En vez de eh, eliminarlo, lo que va a hacer es va a hacer reorganizarlo, ¿no? Es decir, el lujo capitalista no va a ser un error del sistema en medio de la catástrofe, sino que lo que va a hacer es una forma de estabilización de quienes de alguna forma pueden pagar por no experimentar el mundo como lo experimenta el común de los mortales. ¿Mm? A ver, dicho así como a lo, a lo criollo, eh, cuando el mundo común, ordinario, para el común de los mortales, se rompe,
se intensifica la vida para un pequeño grupito de personas. ¿Mm? Y acá viene el punto político fuerte, porque Fisher insiste en que no estamos ante un totalitarismo clásico. Estamos ante una compatibilidad contemporánea entre formas democráticas y formas autoritarias. Eh, la fórmula sería así, según Fisher, la normalización de una crisis, perdón, la película nos hace creer, dice Fisher, que el autoritarismo que rige por doquier podría haberse implementado en el marco de una estructura política que sigue siendo formalmente democrática. Y después va a decir lo siguiente, va a añadir esto, ¿no? En el texto. La normalización de una crisis deriva en una situación en la que resulta inimaginable dar marcha atrás con las medidas que se tomaron en ocasiones de una emergencia. ¿Mm? Y esto es clave para poder leer el presente, es decir, para hacer una filosofía del presente, porque Fisher no dice democracia es igual a libertad. Lo que está diciendo es que puede haber una democracia formal y así todo, una política sostenida de excepción. Y acá vamos a introducir dos categorías claves. Una va a ser la categoría de estado de excepción y la otra va a ser de gubernamentalidad. Estado de excepción, obviamente como forma de gobierno, y acá no hace falta teorizar demasiado, eh, porque básicamente la emergencia en un estado de excepción se vuelve el estado permanente. Y lo loco o lo más importante de la cuestión es que el estado excepcional, el estado de excepción, se empieza a volver normal. Y la segunda categoría, que tiene que ver con gubernamentalidad, que es un término que va a acuñar Michel Foucault, que tiene que ver cómo se conducen las conductas. Perdón, ¿un estado de excepción naturalizado como la Alemania nazi? Por ejemplo, por ejemplo, Gracias. exactamente. Perdón, Diego, Sí, es que tengo una duda, pero la había dejado en el chat. Sin embargo, no sé cuál es la no lo llegué a metodología para leer. ir abordando la consulta. Dale, dale, dale. A ver, ¿te refieres a un hedonismo psicológico o ético? Está buena la pregunta. Lo consulto desde la duda de que uno es una teoría descriptiva solamente y la otra normativa. Si hablamos de realismo económico, sería desde la perspectiva ética. Sí, tal cual. Sí. No estoy hablando de un hedonismo, por eso hablo de hedonismo nihilista. Es una categoría ni siquiera ética, sería filosófica. ¿Mm? De hecho, eh, Fisher va a acuñar otra categoría que la vamos a ver más adelante, ¿sí? Con respecto al hedonismo. ¿Mm? Pero sí, tiene que ver con eso. Es una categoría más filosófica que psicológica. No estamos hablando de anedonia, sino de un hedonismo en términos filosóficos, pero en este caso nihilista. ¿Mm? Bien. Em, si esto lo enganchamos con el tema Venezuela, y solamente, a ver, traigo el tema de Venezuela porque es un tema reciente, bien caliente, ¿sí? Y porque la filosofía nos tiene que ayudar a comprender la realidad, comprender lo que pasa. El- la intención de esto que ha ocurrido es básicamente, eh, la intención es normalizar los estados de excepción. Y esto no es un dato menor. Eh, Porque si ustedes se fijan, por ejemplo, cuando ocurre una incursión o un intento de intervención o un operativo presentado como solución rápida contra un enemigo político, aparece básicamente una gramática de justificación que el público ya tiene disponible.
Era necesario. ¿Mm? No había otra manera. Escribí un artículo para Perfil, lo envié hoy, no sé si lo van a publicar o no. Si lo publican, se los comparto. Generalmente me publican todas las notas, pero puede pasar que no me la quieran publicar. Eh, Donde hago una comparación con el arquetipo del vigilante. O sea, Hollywood hace 80, 90 años que nos viene acostumbrando a la figura del superhéroe. Piensen, por ejemplo, en Batman. Batman es un personaje por fuera de la Tierra que interviene en la Tierra. Batman es un personaje fuera de la ley que interviene para hacer valer la ley, pero interviene fuera de la ley. En todos estos casos, son personajes que no van por la vía legal, sino por fuera de la vía legal. ¿Mm? Entonces, eh, el punto está en que en cualquier caso, estamos pensando en un individuo que para poder instaurar orden se maneja en la oscuridad, bajo una máscara, que todo el mundo aplaude, pero también lo que comete es ilegal. Pero claro, Bruno Díaz es rico, es un burgués, es una persona con muchísimo dinero, es el empresario más importante de Ciudad Gótica, ¿sí? Que ha heredado las empresas White. Entonces, ¿qué sucede? Acá entramos en la categoría que Foucault llama ilegalismo burgués, contra el ilegalismo popular. Entonces, el ilegalismo popular es el narcomenudeo, es el robo de automóviles, el, cualquier ilegalidad, la rapiña, robo a un banco, todo es ilegalismo popular. Pero hay un ilegalismo, que es el ilegalismo burgués, que está amparado por determinadas leyes y que no se toman en cuenta. Por ejemplo, ¿se dieron cuenta que, por ejemplo, Trump, no se dieron cuenta, salió en todos lados, está dentro de las listas importantes de Jeffrey Epstein? Sí, ¿Alguien sí. hizo algo? Nadie hizo nada. Él acaba de hacer una incursión en nuestros estados. Si lo hubiera hecho Rusia, lo hubiera hecho China, ¿qué hubiera hecho Estados Unidos? Es Pone decir, todo. el punto está, hay un ilegalismo que se permite y se festeja solo porque quien lo hace me conviene y adhiere a mi forma de pensar. Entonces, esta idea de pensar en el Batman, que lo que hace Batman es instaurar un estado de excepción. ¿Por qué? Porque creo que la justicia es burocrática, porque creo que los policías son lentos, son gordos, no sirven, no pueden combatir el delito porque no están suficientemente entrenados, porque la justicia es una puerta giratoria. Por todo eso, se instaura la idea del vengador, del vigilante nocturno enmascarado que incursiona, que busca al reo, que busca al malvado y lo hace pagar. Pero él mismo está fuera de la ley. Pero todo el mundo lo festeja. Todos los superhéroes, todos, no hay uno que se maneje dentro de la legalidad. Y todos nosotros, cuando vemos la lucha entre Batman y el Guasón y vemos que Batman le gana al Guasón, estamos todos aplaudiendo y todos contentos porque estamos del lado de Batman. Entonces, claro, estamos del lado de Batman, pero cuando la incursión aparece, ya estamos entrenaditos para estar del lado de Batman. Estamos reentrenados para estar del lado de Batman. No es menor que Batman no pertenece a un suburbio de Francia, no pertenece a un
un barrio recóndito de la favela brasilera. No, no. Batman pertenece a una empresa estadounidense ubicada en el corazón, ¿sí? Eh, Graciela dice, lamentablemente no conozco a nadie que le haya dicho a sus hijos. ¿Se acuerdan cuando nos vestíamos? Yo me hacía la máscara de Batman y andaba vestido de Batman también, ¿no? Todos queremos ser Batman. En algún punto nos hicimos la capa, nos pusimos el antifaz. Eh, a ver, Batman es un murciélago, es un chupasangre. Entonces también hay que pensar en términos semióticos, ¿sí? O semiológicos. O sea, cuando uno ve las películas con los ojos críticos, más allá de que uno le entretenga, porque a mí las películas de superhéroes me encantan, pero también hay que poner una barrera crítica y decir, ok, ¿qué me está queriendo mostrar? ¿Qué es lo que me está queriendo vender con esto? ¿Mm? Por ejemplo, cuando fue allá por los años 70, este es fácil, ¿no? Todas las películas, toda la saga de Rocky va mostrando los diferentes estadios de las distintas luchas sociales e internacionales que tiene Estados Unidos. Rambo es otro ejemplo. Rambo es otro ejemplo, tal cual, tal cual. Capitán América, ¿sí? Eh, y de ahí pasamos al humor. ¿Se acuerdan de Maxwell Smart? El superagente 86. Es caos contra control. ¿Y caos quién es? Caos es el comunismo, es el ruso. ¿Mm? ¿Y control quién es? Y control es Estados Unidos, ¿no? Que claro, lo dramatizan, lo comiquizan un poco y uno se termina riendo de todo eso que implica, pero no termina siendo más que la forma. ¿Se acuerdan cuando eh, nosotros éramos chicos y y no queríamos comer verdura que hacían nuestros padres, ¿no? La picaban bien chiquitita y nos los terminamos comiendo igual. Bueno, yo creo que lo que ha hecho Hollywood es adornarnos eh, adornarnos su doctrina y nos ha adoctrinado de una forma que hoy por hoy nos resulta muy difícil desembarazarnos. Entonces, cuando tenemos una situación de ese tipo, lo primero que decimos sí era lo que había que hacer. Y sí, alguien lo tenía que hacer. Por eso O, perdón, por eso la importancia del pensamiento crítico. por Dios, tal cual, Lore, tal cual, tal cual. Porque lamentablemente, Eh, sí, Sobre lo semiótico que mencionaste ahorita, sí, que me pareció bien interesante, recientemente vi una publicación que analizaba desde la psicología del color incluso cómo cada uno de esos personajes de los superhéroes, ya solo viéndolos, tienen una psicología del color que te hace querer a unos y rechazar a los otros. sí, Entonces, claro, eso es problemático también desde el punto de vista de que te están metiendo por cualquier lado, incluso sin que te des cuenta que sienta simpatía por unos y por otros, incluso sin ver sus acciones y sin analizarlas. tal cual. Solamente, incluso desde lo visual, ya te están dando un mensaje de este es el bueno y este es el malo. O sea, Este es no malo. voy a juzgar acciones, simplemente voy a responder emocionalmente a esto. Entonces, pues sí, es impresionante. Tal cual, muy cierto. Fíjense esta idea que va a traer Fisher. Dice, en este mundo, como en el nuestro, porque está haciendo la comparación con la película, el ultraautoritarismo y el capital no son de ninguna manera incompatibles. Los campos de concentración y las cadenas de café coexisten perfectamente. ¿Sí? Los campos de concentración y las cadenas de café coexisten perfectamente. No sé si ustedes vieron el niño de pijama a rayas, otra película, Y película, tremendo. O sea, peliculón. ¿Y qué vamos a encontrar ahí? Vamos a ver un momento en el cual el padre del niño eh, convoca, porque era un alto cargo del régimen nazi, era un general, había convocado a varias familias de otros generales, capitanes, soldados, etcétera, de alto rango, a mostrarles cómo iban a venderle los campos de concentración a la gente.
Y uno podía ver la propaganda de los campos de concentración, donde uno veía a niños jugando felices, familias que habían sido filmadas, eh, pero eran campos de concentración. Pero eso es lo que se le vendía, entonces se naturalizaba. ¿Mm? Y obviamente se silenciaba a quienes pensaban distinto. Bueno, eh, en todo caso, no hay que quedarse con el shock moral. ¿Mm? ¿Por qué? Porque todo lo que estamos planteando tiene tinte estructural. Si uno parte del supuesto de que el capitalismo y el autoritarismo se excluyen, no entienden o no entiende cómo funcionan muchas sociedades reales, porque Fisher lo que está diciendo es puede coexistir, y de hecho coexisten, porque el capitalismo no necesita libertad en abstracto, lo que necesita son condiciones de reproducción de la acumulación, de orden, del control del conflicto. Esto se ve de forma clarita en sociología como una relación funcional entre economía política y dispositivos de seguridad. De hecho, Fisher agrega otra idea, también fuerte, cuando dice, eh, incluso hasta les diría una idea todavía más actual, ¿sí? Sobre el Estado, dice, bueno, en la película no hay un Estado mínimo, ¿no? Hay un Estado reorientado. Él dice, no podemos sentir un repliegue del Estado en Children of Men, solo una reorientación hacia dos de sus dimensiones básicas, la policial y la militar. O sea, se instaura el estado de excepción. ¿Mm? Otra película para ver, Los Juegos del Hambre, otro ejemplo, ¿Mm? Donde hay estados de excepción permanentes y que ahora la gente pobre, se la pone a luchar entre sí para el divertimento de las clases altas. Hoy recomendé también otra película que es La Purga, película de terror, entretenidísima por cierto, pero más allá del terror y más allá del suspenso que genera y etcétera, etcétera, la tesis de fondo es, hay una nueva fundación de los Estados Unidos, hay nuevos padres de la patria, que obviamente, ¿qué gritan estos nuevos padres de la patria? Lo que mismo que grita Trump, hagamos América grande nuevamente. ¿Y en qué consiste la película? Un día al año se suspenden todas las leyes. Vos podés matar, violar, masacrar, torturar a cualquier persona, desde pobres, desde negros, desde latinos, hasta un vecino que te cae mal, hasta tus propios padres, por 12 horas. En 12 horas todo vuelve a la normalidad. Bueno, eso es la purga. Bueno, el punto de estas películas tiene que ver que en todos los casos yo estoy tomando, a ver, así como Fisher toma The Children of Men, Niños del Hombre, en este caso estoy tomando la película, por ejemplo, La Purga, para que analicemos las cosas desde ese cariz, tomar ese marco estético, en este caso la película, y poder mirar las cosas desde ahí. Es decir, ¿qué es lo que me está queriendo decir? ¿Qué es lo que me está queriendo mostrar? ¿Hacia dónde estamos yendo? ¿Qué está denunciando la película? Porque claro, al ponerlo como una película de terror, la pone como una película dentro del orden de lo irreal, pero al mismo tiempo está dejando entrever cómo se piensa de fondo, qué es lo que hay detrás. Bien. Realismo capitalista es básicamente el nombre que Fisher le da a la imposibilidad de imaginar alternativas. Traten de pensar un estado que no sea capitalista. Traten de pensar un mundo que no sea capitalista.
Es dificilísimo pensarlo. Diego, eso a mí me pasa todos los días, acá en Argentina, En Argentina, viste que no encuentro una idea para cambiar esto. O no, sea, no me hace falta ir a Trump, Maduro no, 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 y no. bueno, Solamente en Argentina basta. Bueno, el punto de esto que vos acabas de decir, y esto tiene que ver con, el capitalismo tiene una gran capacidad de fagocitar todo. Y una de las cosas que fagocita es la imaginación. Es decir, siempre que, por ejemplo, Hollywood te muestra un estado no capitalista, ¿qué te muestra? Un estado devastado. Entonces, no nos olvidemos que el aparato de propaganda más grande que tiene el imperio mundial actual es Hollywood. Y lo tenemos en todos lados. Y ahora lo podemos administrar a nuestro gusto. Netflix, todas las plataformas de streaming, YouTube, toda la red Meta, es el aparato de propaganda. Por eso es más importante que nunca empezar a pensar críticamente, porque eh, si no pensamos, si no empezamos a introducir, a ver, hay dos extremos. Pensamiento crítico podríamos decir que es la posibilidad superadora entre dos extremos. Una es el pensamiento mágico y la otra es el pensamiento conspiranoico. Tanto el pensamiento mágico como el pensamiento conspiranoico, pensamiento mágico me refiero a todas estas ideas que van circulando alrededor de Internet, en algunos libros muy taquilleros, que de alguna forma, si vos pensás, por ejemplo, piensa y llega a ser rico, pensamiento mágico. Si vos pensás, En otro contexto era padre rico, padre pobre, padre bueno, rico, padre pobre, vinculado a lo tal cual, exacto, exactamente. Bueno, todas esas corrientes más orientadas a la autoayuda parten de ciertas nociones del pensamiento mágico. Eh, y del otro extremo tenemos el pensamiento conspiranoico. El pensamiento conspiranoico básicamente lo que dice es todo es una red mundial de poder, estamos dirigidos por los masones. eh, y después tenemos la mezcla de pensamiento mágico y conspiranoico en el terraplanismo, nos gobiernan, no sé, los alienígenas los vestidos de los reptilianos, ¿no? reptilianos, bueno, tal cual, tal cual. Bueno, todo eso entra dentro de este rango que es pensamiento crítico, perdón, pensamiento mágico, pensamiento conspiranoico. Ahora, déjenme decirle algo, y no es que yo quiera salir en defensa de estos pensamientos, pero tanto el pensamiento mágico como el pensamiento conspiranoico entienden que hay algo detrás, pero no lo saben definir. Tienen la intuición de que hay algo más de fondo, pero no pueden entender qué es. Entonces caen en explicaciones paranoicas o en explicaciones mágicas. Pero déjenme decirles algo. Quien tiene pensamiento mágico o pensamiento conspiranoico tiene olfato. Hay algo ahí, solo que lo está usando mal. Hay algo que le está diciendo, acá hay algo raro. Y está descargando esa energía, freudianamente hablando, esa energía libidinal hacia un horizonte que es equívoco. Está fundando su intuición en nociones equívocas, en categorías equívocas. Ahora, el pensamiento crítico, primeramente se da cuenta, y esto es lo que hace Fisher, ¿no? Fisher utiliza el pensamiento crítico dentro del ámbito de lo estructural estético, porque está utilizando, eh, fíjense que está partiendo del ámbito estético, ¿no? O sea, está tratando de ver la realidad del mundo, pero en vez de describir la realidad del mundo, te cuenta una película. ¿Por qué te cuenta la película? Porque trata de que vos veas la realidad a través de la película, porque es mucho más fácil de aprender.
Y por otro lado, piensa estructuralmente. Se da cuenta que hay una cuestión estructural de fondo. Por eso eh, Fisher va a recordar una idea que va a mencionar, que va a ser de autoría de de Frederick Jameson, o Jameson, y de Zizek. ¿Sí? Zizek se la va a tomar a Jameson, que es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo. No sé Qué si usted... terrible. Es terrible, es terrible. Pero mira, a partir de 1932 aparecieron las primeras películas de zombies. Tengo todo un desarrollo sobre las películas de zombies, en algún momento se los voy a contar. Tengo escrito por algún lado, dando vueltas en el universo que es mi computadora. Esas cosas que uno escribe y después las deja ahí, ¿viste? En algún momento para algo servirán. Eh, Donde a partir de 1932, que va a salir la primera película de zombies, a partir de ahí no pararon. La pregunta es, ¿quiénes son los zombies? Y cuando vos ves fenoménicamente al zombie y observás cómo se mueve, observás qué come, te vas a dar cuenta de que el zombie es el tipo que revuelve la basura. El zombie es el que vive en una villa y que le tenés miedo. El zombie es aquel que vos sentís que te persigue para chuparte, para comerte. Esto es muy Capusotto, ¿eh? Eh, pero pero tiene cierta lógica. O sea, si lo pensamos sociológicamente, el zombie visto como, porque básicamente en las películas de zombies hay dos clases sociales, está el zombie y está el normal, ¿no? El normal está armado. El normal mata al zombie porque el zombie se le acerca para tocarlo. Y lo peor de todo es que el zombie es contagioso, ¿no? Si te muerde, te contagia. ¿Ustedes escucharon lo que dijo, por ejemplo, Trump hoy sobre una de sus diputadas, sobre una diputada somalí? O los consumidores, bueno, los consumidores de fentanilo, en ese caso, es más, o sea, podemos llevarlo a esa categoría que es más visible y es más superficial al mismo tiempo. La imagen, Diego, Y la imagen, sí, eso. sí, totalmente, la imagen. El tema es que, por ejemplo, lo que hoy decía sobre los somalíes, decía, no, me dan asco, no quiero que vengan a mi país, no los quiero ver. Su país es una basura, ellos tienen basura, ellos son basura. Tremendo, tremendo. Hace poco leíamos un, un pasaje de Hegel, es un pasaje de filosofía de la historia, donde Hegel hablaba de los africanos y decía, los africanos no tienen historia, no tienen subjetividad. O sea, no tienen historia, no tienen subjetividad, no son nadie. Entonces, como no son nadie, y después se metía con Latinoamérica, ¿no? Porque con Latinoamérica dice Chile, Brasil, ¿sí? Toda la zona habla de la Patagonia. Hegel también se mete con la Patagonia. O sea, ese es el pensamiento europeo sobre nosotros. Pensamiento europeo que va a heredarlo el Occidente, porque Occidente, recuerden que siempre Occidente es Occidente-Norte, ¿no? Nunca es Occidente-Sur. Siempre el Occidente es del hemisferio, del Ecuador para arriba. Y del Ecuador para arriba, encima, o sea, ni ahí, ¿no? El norte siempre es al norte de México. Entonces, vuelvo a esto, ¿no? Imaginar el fin del mundo
es más fácil que imaginar el fin del capitalismo. De hecho, se han inventado películas como para imaginar el fin del mundo. El día después de Mañana, 2012, ¿qué más? Eh, el Día de la Independencia, eh, después estas que son, nos invaden los extraterrestres y se arma tremenda masacre, bueno, todas esas películas, o sea, la imaginación que tenemos para imaginar formas distintas de autodestruirnos o de cómo seremos destruidos, si usáramos esa imaginación para pensar una alternativa al capitalismo, pero no podemos, ¿por qué? Porque el capitalismo ha cooptado nuestra capacidad de imaginar. ¿Mm? Nuestro deseo, ¿no? Exactamente, exactamente, nuestro deseo. Ahí concuerdo, perdón Diego, concuerdo Sí, totalmente con la compañera que acaba de hablar, cuando tú decías de que hay que ver la perspectiva desde una tercera categoría, que es filosófica. Realmente es una necesidad porque si estamos hablando de que el aprendizaje es producto del pensamiento, el aprendizaje está totalmente neutralizado y eh, contaminado y manipulado para crear, a final de cuentas, formas de pensamiento que son irreversibles, incluso contradictorias en temas biológicos. totalmente, totalmente. Mira, hay un texto, esto ya viene desde Kant, o sea, Kant en un texto que se llama El conflicto de las facultades, este texto, no hace falta que se lean todo el libro, con que se lean los primeros, la introducción eh, y un poquito más, ya van a tener una idea perfecta de lo que piensa Kant sobre el tema. Le va a decir, hay tres facultades. Medicina, son cuatro facultades. Tres facultades son superiores, medicina, teología y derecho, y una facultad que va a ser inferior, que va a ser filosofía. Él le va a llamar facultad inferior. ¿Por qué va a decir que es facultad inferior Kant? Él es filósofo, ¿por qué va a hablar de facultad inferior? Porque no está hablando en calidad. Está diciendo que hay tres facultades que son las más visibles, son las que operan en la técnica, y esas facultades van a ser cooptadas por el Estado. El Estado necesita una población saludable y por ende hay una salud. El Estado necesita una religión, necesita que su pueblo tenga esperanza, entonces hay una teología, una facultad de teología, y el pueblo necesita el derecho, necesita la ley, entonces va a haber una facultad de derecho. Estas tres facultades, estoy hablando de facultades en términos de universidad, ¿no? O sea, de educación. Estas tres facultades van a ser necesarias para un Estado, porque es un Estado fuerte, es un Estado que tiene la población saludable, tiene una población que tiene fe, que tiene esperanza, que tiene una teología fuerte, que tiene una fe fuerte, y un Estado fuerte también tiene una ley fuerte. Entonces, estas tres facultades obedecen a las necesidades del Estado, a la necesidad del poder. El poder decide qué se enseña en medicina, qué se enseña en derecho y qué se enseña en teología. Dice, pero filosofía es una facultad inferior y no puede ser nunca dominio del Estado, porque la facultad de filosofía debe ser la encargada de revisar a la facultad de medicina, a la facultad de teología y a la facultad de derecho. Por aquí un comentario rápido sobre medicina específicamente, que puedo hablarlo como estudiante de medicina de hecho. Que en toda la perspectiva de la medicina occidental, en efecto, tiene ese enfoque solamente curativo y no preventivo que va dentro de toda esa lógica capitalista. O sea, lo que se quiere es simplemente tener individuos que están sanos para ser productivos y no para que tengan bienestar. Sí, Entonces, toda esa lógica está infiltrada ahí en toda la estructura del pensum, de lo que se enseña, de la manera en que se enseña, de lo que se valora y lo que no. Y por eso vemos igual que hay en otras latitudes que sí se toma más en cuenta lo preventivo, pero que en Occidente, desde esa perspectiva occidental que hablamos, que ajá, es Estados Unidos y lo europeo,
no se toma en cuenta eso por lo mismo. Está ese capitalismo allí estructuralmente en todos lados, como bien has dicho. Es tal cual, tal cual. Fíjense esto eh, que dice Kant, ¿no? Mercantilización de la vida. Sobre esta base puede admitirse que la organización de una universidad en lo concerniente a sus clases y facultades no ha dependido enteramente del azar, sino que el gobierno, sin atribuirse por ello, esto lo dice Kant en el siglo XVII, siglo XVIII, no, XVII, 1700 de Kant, 18. Sin atribuirse por ello un saber prematuro y a merced a una necesidad sentida por él mismo, la de actuar sobre el pueblo mediante ciertas doctrinas. Se los repito, no dependen enteramente del azar, sino que el gobierno, sin atribuirse por ello un saber prematuro, o sea, el gobierno no tiene ni, perdón, ni puta idea de lo que pone en los programas, por eso dice un saber prematuro, y a merced a una necesidad sentida por él mismo, porque lo que necesita es lo que necesita el gobierno, la de actuar sobre los pueblos mediante ciertas doctrinas. Más clarito, echale agua. Conforme a la razón, esto es objetivamente, los móviles que el gobierno pueden utilizar para cumplir con su objetivo de influir sobre el pueblo serían los siguientes. En primer lugar, el bienestar eterno de cada cual. Bienestar eterno, ¿qué es? Teología. Luego, el bien civil, ¿qué es? Derecho, en cuanto miembro de la sociedad. Y finalmente, el bien corporal, vida y salud, medicina. A través de las doctrinas públicas que atañen al primero, el gobierno puede alcanzar una enorme influencia, hasta sobre los pensamientos más íntimos y las más reservadas decisiones de los súbditos, revelando aquellos y manejando a éstas. Por medio de las que concierne a lo segundo, mantiene su conducta externa bajo la rienda de las leyes públicas. Mediante el tercero se asegura la existencia de un pueblo fuerte y numeroso que sea útil para sus propósitos. La facultad de teología, a continuación la del derecho y por último la de medicina. Por contra, según el instinto natural, el médico habría de ser el personaje más importante para el hombre al tratarse de quien prorroga su vida. Luego le seguirán en importancia el jurista, que se compromete a velar por sus bienestares materiales, y solo en el último lugar, casi en el umbral de la muerte, aunque esté en juego la dicha eterna, se buscaría al sacerdote. Eh, bueno, y después dice, en cuanto a una de estas facultades, se aventuraría a inmiscuirse en algo tomado de la razón se aventura a inmiscuirse en algo tomado de la razón, vulnera con ello la autoridad que el gobierno ejerce a través suyo e invade el campo de la facultad de filosofía, la cual las despoja sin miramiento de los deslumbrantes plumas prestadas por el gobierno y trata con ellas en pie de igualdad conforme al canon de libertad. Esa es la razón de que las facultades superiores hayan de mostrarse particularmente cautelosas en este punto y no deban consentir un matrimonio desigual con la inferior, sino mantenerla tenuemente alejada. La facultad de filosofía tiene que estar tenuemente alejada de sí a una respetuosa distancia a fin de que el examen de sus estatutos no se vea dañado por el libre razonar de esta última. O sea, la facultad de filosofía, y no pensemos en la facultad como la institución, no, pensemos en la facultad como una facultad filosófica. La facultad filosófica tiene que mantenerse como alejada en algún punto. ¿Para qué? Para que no se vea contaminada por el poder. Para que no patee. O sea, la facultad de filosofía tiene que funcionar como desde una posición que pueda observar el ejercicio de las otras facultades sin verse inmiscuida por ellas. ¿Para qué? Para mantener el estatuto de la razón. Esto ya lo decía Kant, siglo XVIII. ¿Mm? O sea, fíjense qué fuerte que hoy por hoy los gobiernos totalitarios, hoy por hoy quizás ya no sea medicina, ahora es economía,
hice un posteo en LinkedIn. Yo siempre me meto en lugares controversiales igual. Hice un posteo en LinkedIn eh, por el tema de Maduro y dije, vamos a ver qué pasa. Tiro acá, a ver qué onda. 111 comentarios. De esos 111 comentarios, yo calculo que 95 fueron puteadas de todo tipo, de todo tipo. No se les caía un argumento, pero ni por casualidad. Yo a todos les fui respondiendo con muchísima amabilidad. Lo terminé sacando el posteo porque honestamente, sí, sí, petardero total. Pero también tenía que ver con, a ver, ¿qué es lo que pasa en estos ámbitos? Porque son ámbitos que son bastante velados. La gente es consciente, había mucha gente que pensaba que, de hecho yo, dentro de mis contactos hay varios periodistas de economía, muchos que trabajan de forma muy concienzuda y que habían hecho análisis muy, muy buenos sobre el tema. Y después, pero lo cierto es que eh, yo iba respondiendo uno por uno los comentarios, y lo que a mí me llamó la atención es cómo uno en particular que me dijo filósofo de la uva, puso filósofo de la uva y agregó una serie de epítetos, ¿no? Obviamente yo le respondí que no tenía ningún derecho a utilizar una falacia ad hominem, que en todo caso estaba dispuesto a discutir ideas y que el hecho de ser filósofo me habilitaba para poder emitir una opinión, porque justamente es mi campo, sí, es mi campo eh, el ámbito político también. Eh, y, y me dice, bueno, pero yo soy economista del SEMA y tenemos sesgos. Vos tenés tu sesgo, yo tengo el mío. Y sí, claro, pero yo los explicito. Yo explicito cuáles son mis sesgos. Porque nadie está fuera de los sesgos, ¿eh? O sea, todos tenemos sesgos. Todos los tenemos. Entonces, nadie es aséptico. El único que es aséptico hasta un punto, ¿eh? Porque ChatGPT también tiene sesgos, ¿eh? Es increíble. Tiene los sesgos de los que lo programaron. ¿Sí? Entonces, no es que no tiene ese, no es neutral ChatGPT. Pero lo más gracioso eh, fue, fue decir qué necesidad de filosofía que tiene la gente para darle sentido a la vida y al acontecer. Alexandra, Hola, es la primera vez que participo. Me bienvenida. parece muy oportuno. Gracias. En cuanto pues a dar una opinión, porque siempre escucho más que todo. Esta vez deseo participar porque el tema me toca demasiado. Soy colombiana y la situación de Venezuela obviamente nos afecta demasiado. Es Mm, demasiado importante por la conectividad que tenemos. Eh, para mí fue muy triste, yo soy abogada y fue muy triste para mí en una página que se supone que es extremadamente académica, es un perfil donde se llama El Mero Tenedor, pero si bien se publica cosas de memes y eso trata de que siempre sea educativo y se publican muchas ofertas de que tienen que ver con congresos, con oportunidades para crecer como profesionales, llegan y publican una parte de Maduro, a lo que yo respondí algo, porque a medida que iba leyendo los comentarios, no había ningún comentario que fuera objetivo o que se hablara desde la academia. Todos eran completamente sesgados y como usted bien lo dice, todos los comentarios van a tener algo de sesgo porque pues yo soy de izquierda, muchos van a ser de derecha y está bien, cada quien tiene su posición, pero no por eso podemos desconocer. A mí me dio tanta frustración, tanta rabia que fue imposible no comentarlo, porque es muy triste que en un espacio donde se supone que están personas que saben de derecho o estudian derecho, se limite así, porque estamos tocando un tema que no solamente tiene que ver con la geopolítica o con qué lado del mundo quieres estar o qué tantos privilegios quieres tener, sino una cuestión de derecho internacional
de Ujú. derechos humanos, que ahí se alteran muchas cosas, y es algo que se ve en la academia en el pregrado, no tienes que Sí, sí, sí. especializarte en ello para poder tenerlo. No. Entonces, para mí fue bastante duro enterarme de esa posición de muchos profesionales. No sé si pasa en otros países, pero en Colombia hay infinidad de abogados, aunque ahora hay una nueva normatividad que exige más requisitos para poder recibir el título y es un examen muy riguroso. Antes se graduaban demasiados, entonces hay demasiado abogado, pero ¿qué clase de abogado está saliendo que no tiene pensamiento crítico, no sabe de derecho internacional, no sabe de geopolítica, no sabe de derechos humanos, no sabe de derecho internacional, no tiene una posición como tal y lo peor de todo, ética? Y yo sé que todas las profesiones necesitan tener ética, pero para mí fue una cosa demasiado triste que yo sé que a lo que el tema que tocaba ahorita de algunas facultades superiores, entre comillas, es el tema de la psicología, la medicina, el derecho, por como quieran llamarlo, se requiere más ética o se le exigiría Mm. socialmente más ética que cualquier otra. ¿Cómo puede ser posible que por todos los medios justifican, hasta tratando de justificar jurídicamente que supuestamente ya había orden de captura contra Maduro, y tratar de justificar y de ponerse de acuerdo y hasta pedir una intervención para la misma Colombia? Entonces, Ujú. para mí realmente es frustrante. Entonces, ahí es cuando uno piensa y se da cuenta con lo que estábamos ahorita Bien. compartiendo, y es la posición de que qué tan lavados estamos el cerebro, qué tan condicionados estamos desde el colegio. Y era lo que yo hablaba hace unos días con mi mamá, que yo doy gracias a la vida, que tuve unos profesores que no importaba qué posición tuviesen, nos permitían explorar diferentes autores, muchos de ellos izquierdistas, y que permitían ver realidades de lo que hacía Estados Unidos, de cómo saqueaba Estados Unidos. Y a mí me permitió tener esa perspectiva. Sin embargo, uno, con el traspaso del tiempo, uno termina como confundido y dice, ¿será que lo que me dicen no es tan cierto? Porque otros decían, no, es que esos son izquierdosos, esos te están diciendo eso para que estés en contra del Estado, del gobierno. Entonces a uno terminan engañándolo y uno termina yéndose. Pero ¿qué tan importante es para una profesión? Entonces, en mi comentario, ya para terminar, fue que yo dije, o sea, yo jamás le entregaría a alguien que no tenga nada de eso un caso o un cargo, porque yo no estaría yo con un profesional que no me está prestando nada. Obviamente todo el mundo se rebotó y obviamente se metieron con que yo era la mala profesional, que yo era la falta de ética, que entonces quien no pensaba como yo, entonces estaba en Ujú. mi contra. Entonces, hombres que tenían que eran colombianos o de otros países, diciéndome que si yo no era venezolana no podía opinar, personas diciéndome que habían estado en Cuba, que habían estado en Venezuela, que habían estado en Estados Unidos y que por ende sí ellos sí podían opinar, y diciéndome que también que me callara, o sea, hombres tipos callándome porque muchos hombres usan ese, o sea, vos sos una vieja, no opines, o sea, comentarios así que uno es, ok, o sea, se tratan de meter por eso, de que universidad saldría, o sea, todos los comentarios, se ve que no terminaste ni el bachillerato, o sea, tratan de desacreditar, así Ujú. como en su caso, la universidad lo intentan hacer porque no tienen justificación válida. Y es una posición que yo le respondí a una persona. Es que no, no trates, el hecho de dar tu opinión, no trates de desacreditar a otra persona. Y era lo que yo le respondía. Yo no intento desacreditar a nadie, no es mi idea hacer sentir el mal a nadie, pero hey, realmente estoy invitando a que piensen. No importa qué posición tengas, puede ser diferente a la mía, pero no por eso te estoy ofendiendo y no por eso me puedes faltar al respeto así. Y si vas a exponer algo, hazlo con argumentos, pero no me puedes decir que porque visitaste tal lugar o porque no estoy en Venezuela Claro. como tal, no puedo vivir, más cuando es algo regional. O sea, la experiencia, la apelación a la experiencia es uno de los no argumentos más fuertes para cerrar cualquier discusión. Perdón, Porque perdón, que se quede sí, tranquila Alexandra porque acá pasa lo mismo, ¿eh? sí, En Argentina nos está pasando lo mismo, quédate tranquila. sí, sí, sí. No, pero a ver, tenemos que pensar, y esto es muy kantiano, yo no me considero un kantiano, en algunos puntos sí, quizás por la tradición crítica, sí, pero creo que la moral kantiana no es la única, la ética kantiana no creo que sea la única, pero en este caso sí voy a ser un poco kantiano. Kant dice,
actúa de tal manera que tu accionar se pueda convertir en una ley universal. ¿Qué pasaría si universalizamos el actuar de Trump, por ejemplo? Y ahora cualquiera puede tomar lo que quiera, porque así como lo puede hacer Trump, también lo puedo hacer yo, porque universalizo la ética. Es la purga. Claro, es la Se purga. convierte en la purga. Exacto, es la ley del más fuerte. Lo dijo Putin. Putin Sí, dijo, sí, si él usa los mismos argumentos, puede entonces secuestrar al presidente. claro. Claro, Y sí, Zelensky, a es Zelensky, más, exacto. es más, Ese fue el... Putin se podría meter en Estados Unidos y llevárselo a Maduro. ¿eh? O sea, tiene autorización para eso ahora, en términos de, no, no autorización literal, pero su accionar lo puede convertir en ley universal. O llevárselo a Trump. O llevárselo a Trump también. Y dejarlo de presidente de Estados Unidos a Maduro. Y ahí ya está, ya está. Me cierran el canal, ya está. Bueno, ¿qué es lo que va a decir Fisher? El mundo no termina en un golpe seco. O sea, en el capitalismo, el mundo no termina de golpe. ¿Cómo termina? Se va extinguiendo de a poco. ¿Mm? Se va desmembrando poco a poco, se va deslizando un cataclismo lento, dice él, ¿no? Porque claro, no es que, o sea, para Fisher no es que va a llegar un día en el cual, el día del fin, ¿m? Donde, ¡pah! Ahora se reorganiza el relato y ahora se murió el mundo que existía. No, no hay un evento único que permita hablar de un antes y un después. No. Eh, lo que hay es una degradación paulatina, perdón. Una degradación paulatina. Eh, y esto tiene consecuencias, metodológicamente hablando, tiene consecuencias fuertes para el pensamiento crítico. ¿Por qué? Porque primera consecuencia, si la crisis no aparece como acontecimiento único, se vuelve muy difícil de politizar en el sentido más clásico. Es decir, la política moderna se habituó a trabajar con eventos, se habituó a trabajar con formas, se habituó a trabajar con decisiones, con cambios de gobiernos, con leyes, golpes, momentos de quiebre. Bueno, pero ¿qué pasa? Un cataclismo lento, un proceso gradual, no ofrece un objetivo claro. Lo que ofrece es una serie de microtransformaciones acumulativas. Y eso cambia todo el análisis, porque, por ejemplo, en filosofía social, uno podría decir que Fisher trabaja con una fenomenología del deterioro. Es decir, cómo se vuelve normal aquello que se presenta de golpe. ¿Sí? Y si se presenta de golpe, sería como, por así decirlo, intolerable. ¿Mm? Esa es como la primera instancia, ¿no? Segunda consecuencia es que la idea de normalización, en este caso, no es puramente psicológica. Eh, Podríamos decir que es institucional. ¿Mm? Entonces, si el deterioro es gradual, entonces se reorganiza la expectativa. ¿Y qué pasa acá? Porque cuando la expectativa se reorganiza también lo que se percibe como aceptable. Y acá es importante introducir una categoría sociológica, ¿sí? Que va a ser útil. ¿Mm? La idea de línea de base, ¿sí? O baseline, ¿sí? Línea de base. Es decir, cada generación tiende a tomar como normal el estado del mundo con el que se ha familiarizado. ¿Mm? Si la línea de base se desplaza lentamente hacia peores condiciones, ese desplazamiento no se percibe como una pérdida, sino como la realidad. Vamos a poner un ejemplo. En la época de mis abuelos, lo normal era tener una casa. Esa línea se fue bajando, se fue bajando, se fue bajando, hasta que ahora lo normal es mínimamente que alquiles cuando tengas 30, ¿no?
Que de hecho mi miedo, por ejemplo, no sé si les pasa a los demás, que los jóvenes normalicen esto, el Sí, estado en el que estamos viviendo. tal cual. Es Que el- se normalice que para trabajar tenés que comprarte una moto y hacer Rappi. Que se normalice que tengas que tener un auto y que lo tengas que hacer trabajar. Que se normalice que vos para pagar el alquiler tengas que pagar en Argentina lo mismo que se paga en Europa con sueldos de Sudamérica. Yo tengo mi familia viviendo, tengo mi hermano vive en Alemania. Y mis viejos y mis hermanas viven en Italia desde el año 2002. No, desde el año 2000. Hablo con ellos, mensaje de WhatsApp, y yo cada tanto le pregunto, ¿cuánto sale tal cosa? Yo estuve viviendo en Alemania hasta el año pasado, con lo cual se imaginan, yo estuve 4 o 5 años en Alemania, cuando dije, bueno, cuando la Argentina esté peor voy a volver, y volví en el 2024. eh, y una de las cosas que a mí me llamó la atención es que cuando yo estaba en Alemania, por ejemplo, me iba a comprar, no sé, una Coca-Cola de litro y medio, litro y tres cuartos, y me salía 1,15 €, 1,20 €, equivalente acá en Argentina a unos 1.600, 1.700 pesos, poco más, poco menos. Ponele 2.000 pesos. ¿Mm? Eh, Fui a comprar una coca ayer y la pagué 4.500. Le pregunté a mi papá, una coca de 2 litros, allá, ¿puede estar valiendo 3,20 €? Me dice, no, es un montón de plata. Le digo, eso es lo que está valiendo acá. Me dice, no puede ser. Digo, sí puede ser. O sea, empezamos a normalizar esta cosa de estábamos pagando poco. Claro, si estábamos pagando poco. ¿Cómo vamos a pagar la luz? No, teníamos que pagar mucho más. El transporte lo mismo, hay que pagarlo bien caro. O sea, ¿de dónde en qué cabeza, en qué momento la gente empezó a razonar al revés? Empezó a razonar diciendo hay que pagar más en vez de que hay que pagar menos. O sea, la idea es que te pague más a vos el empleador, no menos que te pague menos el empleador. No, el empleador te lo tenés que ganar. Que pague más el empresario también. Pero, Y no que tu tía te diga, por ejemplo, que está bien que paguemos más la luz porque si no los empresarios terminan perdiendo. pero claro, ¡Pum! como si a mí me preocupara. O sea, a mí me preocupa que yo no me puedo comprar una coca. O sea, y no porque sea un imperialista, ¿no? Nada, qué sé yo, una coca cada tanto no le hace mal a nadie. Pero digo, tengo que estar yo contando el dinero, pero el empresario no, porque si no, no me alcanza para, como el otro día decía Sturzenegger, ¿no? Dice, o Sturzenegger o era Caputo, no me acuerdo, uno de los dos era, que decía, no, le pasa que la gente está preocupada porque le está costando ir a Miami, le está costando ir de vacaciones, ya no puede tomarse los 20 días en Miami como se tomaba antes. No, claro, o sea, no, la verdad que no me estaría, no me estaría afectando tu ejemplo. O sea, digamos que el punto central acá es en qué momento hemos normalizado que esos comentarios son la vara de cómo deben ser las cosas. ¿Mm? Eh, y acá un dato importante. Esto no significa, o sea, el punto no está en, la gente piensa menos, la gente no razona, gente, más allá de los comentarios chicaneros que yo puedo hacer con en qué cabeza cabe y demás, acá no hay una cuestión de inteligencia. A mí me hace acordar, ¿saben a qué? A esa metáfora que circula por ahí de la rana hervida. ¿La escucharon la metáfora de la rana hervida?
Ahí, hola, buen día, buenas Hola, noches. Gra. Ahí justo un compañero había mencionado lo de la rana. Es esa fábula, Sí, es genial, es genial. Explica claramente qué es lo que nos pasa. exactamente. No, no la había leído. Me acordé recién. Bueno, gracias a quien la mencionó. O sea, básicamente la metáfora o la alegoría de la rana hervida es, si vos tirás una rana, porque las ranas se deben cocinar, según dicen, vivas, no sé si es así o no, pero si vos la tirás en el agua hirviendo, lo más probable es que salte para todos lados. Entonces lo que haces es hacerle como un bañito, ¿no? La pones en agua fría y después la vas hirviendo de a poco. Eso es lo que están haciendo con nosotros. Nos están hirviendo de a poco. eh, Van bajando la vara, ¿sí? La línea de base, ¿no? La baseline se va bajando, entonces cada generación va a tomar como normal el estado del mundo con el que se ha familiarizado. ¿Mm? Entonces, tiene que ver con la cuestión de la Em, actualidad. Pero no hay sí, un retroceso, perdón, no hay no a la vez no hay como un retroceso cognitivo. A mí me genera alguna inquietud. Yo creo que, a ver, si hay un retroceso en términos cognitivos, es como consecuencia. ¿Sí? Como si usas mucho IA, lo más probable es que se te termine atrofiando la capacidad de escribir. Es una consecuencia y no es estructural. Yo creo que la idea de baseline es más estructural. No creo que tengamos que llevarlo a una cuestión individual, porque creo que mucha gente tiene capacidades cognitivas altas. De hecho, estamos en el periodo de la historia con mayor capacidad cognitiva. Mayor información, mayor capacidad cognitiva, pero hay algo del orden del hábitus, hay algo del orden de cómo se nos ha acostumbrado, cómo se nos ha formateado la normalidad. A ver, venimos de analizar Foucault todo el año. La categoría fundamental de Foucault, ¿cuál es? La subjetivación. ¿Cómo se define lo normal de lo anormal? Entonces, la cuestión de la normalidad no es solamente la cuestión de la vara que se considera básica para todo el mundo, sino también cómo la normalidad va a condicionar conductas y esas conductas van a condicionar al sujeto, van a subjetivar al individuo, lo van a proformar a su piacere y su gusto, cómo lo van a educar, cómo lo van a domesticar. Por eso, Foucault va a decir, la crítica es el arte de la desujeción voluntaria. El arte de decir, así yo no quiero ser gobernado. ¿Mm? Bien. Angélica, quería hacer un comentario sobre Sí. esto de la Oh, instauración paulatina de los poderes y tal vez el ejemplo histórico más conocido venga siendo lo que sucedió en la Alemania nazi, ujú, que donde no es que se llegó de una vez a decir, mira, todo el mundo a campos de concentración, sino que igual en un periodo bastante corto se fue instaurando esa nueva realidad, esa nueva segregación poco a poco. Es algo que está muy bien documentado en el famosísimo diario de Ana Frank. Ves sí, que comienza de una manera y poco a poco, día a día, se va instaurando esto hasta que, bueno, termina de la manera que todos conocemos. Y es terrible. Y claro, precisamente Alemania nazi, algo tan conocido y estudiado, luego llevaría a Hannah Arendt a analizar ya va. Entonces, ¿qué pasó con esta gente? Porque esta gente de un momento a otro cometió todos estos actos atroces, ¿no? Entonces, claro, allí es donde saca todo lo de la que pues analizan eso que tal vez tú estabas diciendo ahorita. Ok, no, tal vez no haya ese retroceso cognitivo, sí, no, pero para mí tiene que ver mucho más con esa parte de cómo lo que planteó Hannah Arendt con su concepto normal, de, bueno, cómo cualquiera puede llegar a cometer estos actos en determinadas circunstancias, bueno, mucho más profundo que eso, ¿no? Pero simplificando. Entonces, bueno, quería comentarlo porque creo tal cual. Bueno, muchas gracias, Carlos, es cierto. Yo Le- también quería, sí, dime, dime. disculpa, Diego. No, tranqui. Sí, en parte
Es de mucha importancia lo que acaba de decir el compañero. Y es que creo que la discusión está en la dicotomía de que aunque se tenga la capacidad cognitiva de razón, conciencia, formas de pensamiento, no quiere decir que se esté llevando un desarrollo de ejercicio de dicha capacidad. Porque evidentemente, como bien decías tú, la normalidad está totalmente controlada. Entonces, desde ese sentido, los mecanismos de control o las dinámicas de poder, que es lo que principalmente fundamenta a Foucault, Ujú. están totalmente dirigidas a, o sea, no ya no lo que somos, sino lo que deberíamos de ser o cómo deberíamos de Exacto, vivir realmente. exacto, Entonces ahí lo interesante y la necesidad de los mecanismos de ética hoy en día, por ejemplo. tal cual, tal cual. Diego, Sí, yo Ani. quiero agregar algo porque hablaron, bueno, de estos discursos dirigidos a... Y yo últimamente vengo como pensando un poco que no hay discursos dirigidos a nosotros, los adultos más 40, ¿no? Yo ya tengo 54, pero bueno, para la gente grande de mi edad, no hay discursos para nosotros. Sí, Yo siento que los discursos, por lo menos en este país, de una manera muy exacerbada y muy así explícita, están dirigidos a otras generaciones, a los pibes, a la gente joven, a los treintañeros, digamos. Yo siento que no hay discursos para nosotros. Ya no. O sea, estamos tan afuera, ni siquiera al margen, afuera de la sociedad, no sé, que no hay ni siquiera un discurso es, para es muy nosotros. cierto, no hay un Somos los viejos meados, así. Sí, 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 tal cual como dijo la ministra en su momento. Eh, lo que pasa que el capitalismo, una de las cosas que se apodera es del futuro. Entonces, ¿quiénes tienen más capital de futuro? El joven. El joven tiene más capital de futuro. De hecho, lo que ofrece el joven es futuro. Entonces necesita ser cooptado. Nosotros no ofrecemos futuro. ¿Mm? Y es un segmento votante más amplio. Sí, totalmente. Y es un segmento que puede vislumbrar un gran relato, porque el relato libertario, el relato capitalista, el relato de las nuevas derechas, son relatos que se intentan apropiar nuevamente de los grandes relatos de la modernidad. ¿Cuáles son los grandes relatos de la modernidad según eh, Jean-François Lyotard, en un texto que se llama La modernidad explicada a los niños? Dice, el relato cristiano, el relato del capitalista, ¿m? Y el relato del comunismo, el marxista. ¿Sí? Esos son los tres grandes relatos, ¿sí? Y el relato de la modernidad, ¿no? El de la industria, digamos. ¿Qué son estos Del grandes relatos? progreso. Del progreso. Progreso, claro. ¿Qué son estos relatos? Son relatos que tienen un comienzo, un desarrollo y un final feliz. Todos. Inclusive el relato comunista, ¿no? Tienen un cuándo. El relato cristiano es cuando Cristo vuelva, viene el Armagedón y después del Armagedón vamos a ir todos al cielo y vamos a ir al paraíso. Final feliz. Capitalista. Cuando todos los ricos sean suficientemente ricos y empiecen a derramar y ahí el derrame va a ser mundial y entonces todos vamos a ser felices. Los comunistas, cuando logremos distribuir, hagamos la revolución comunista, tomemos los medios de producción y pasemos por el estadio socialista y después pasemos al estadio comunista y recién ahí vamos a ser todos felices y vamos a ser todos contentos. Cuando el progreso alcance su máxima expresión y todos seamos parte del progreso, entonces vamos a ser felices. O sea, todos estos relatos tienen esa cuestión de tener un comienzo, un desarrollo y un final, pero para llegar a ese final hay que sufrir ahora. Claro, tal cual. Hay un sacrificio. Por eso, Hay un todos estos sacrificio. relatos tienen matiz teológico. Ujú. Hay un sacrificio que hay que hacer. ¿Mm? Entonces, como tienen matiz teológico, basta, digo, ya me voy de acá. Eh, como tienen un matiz teológico, necesitan a alguien a quien sacrificar
Y obviamente, ¿a quiénes van a sacrificar? Y tiene que haber sacrificados. Viejos meados. Viejos meados, gente pobre, lo mismo de siempre. Es decir, Foucault lo dice en Vigilar y Castigar. ¿El anormal quién es? El incorregible, dice Foucault cuando aborda en los anormales, no habla del incorregible. ¿El incorregible quién es? Aquel que el sistema no pudo domesticar. El incorregible es el que lo mandé a la cárcel y no se reformó, es el que lo mandé al reformatorio y no se reformó, es el tipo que no quiere laburar, que lo meto en un taller y no quiere laburar, el tipo que lo manda a la escuela y no aprende. El tipo que quiero moldear, pero no se deja moldear. Ese es un incorregible, es un anormal. Entonces, ¿qué tengo que hacer con él? Lo tengo que encerrar. ¿Por qué? O es un delincuente o es un loco. Esa es la consigna. ¿Mm? Les leo esta idea de Fisher. El capitalismo, el realismo capitalista deriva parcialmente de la forma en la que el capitalismo subsume y consume todas las historias previas. Esto que les acabo de decir. Subsume y consume todas las historias previas. Es este un efecto de su sistema de equivalencia general, capaz de asignar valor monetario a todos los objetos culturales, no importa si hablamos de la iconografía religiosa, de la pornografía o del capital de Marx. Eh, Acá hay tres verbos que me parecen interesantes, ¿no? Subsumir, consumir y asignar. ¿Por qué? Porque no está diciendo que el capitalismo compra cosas solamente. ¿Eh? Lo que está diciendo es que el capitalismo opera como una máquina que integra lo externo en su lógica de valor. Incorpora la crítica dentro de su lógica de valor. Fíjense que el capitalismo se ha apropiado del pensamiento crítico, pero lo ha despojado de la crítica al poder. Solamente ha reducido el pensamiento crítico a critical thinking, critical thinking, a estructuras de lenguaje, ¿sí? Formas de razonamiento, estructura de falacias, sesgos cognitivos. Ahí terminó. Pero ¿qué pasa con la metacrítica? ¿Qué pasa con el posicionamiento estructural, con la crítica estructural? ¿Qué pasa con la crítica estética? De eso no se habla. Solamente de cómo estructuras vos el lenguaje. Entonces, básicamente incorpora, en este caso el pensamiento crítico, lo vuelve matriz de consumo y te saca un lindo librito que se llama Critical Thinking. Fíjense lo que pasó con el estoicismo. ¿No les pasa que ustedes piensan en el estoicismo y piensan en coaching? Por Dios, Epicteto se está cortando la yugular con una cuchara de madera. Marco Aurelio está intentando ver si quema sus memorias, sus meditaciones, porque no puede ser que se estén usando las meditaciones de Marco Aurelio como excusa para una mayor productividad. Y ahora se dieron cuenta de que uno no se puede sacar de la cabeza la idea de un estoico que va al gimnasio. O sea, ¿te imaginas un estoico y te imaginas un tipo todo marcado, musculoso, con la tabla de lavar la ropa en el abdomen? ¿Por qué? ¿Qué hizo el capitalismo con el estoicismo? Lo cooptó, lo transformó y lo hizo útil a sus propósitos. ¿Y de esa forma qué hizo? Anuló su poder crítico. El capitalismo sabe aikido. No sé si conocen algo de artes marciales, yo conozco algo, no mucho, pero el aikido tiene una particularidad. Casi todas las disciplinas marciales van al confrontamiento. ¿Sí? El karate, el judo, el taekwondo, todos van al confrontamiento, ¿no? Es el golpe, a ver quién golpea más fuerte, quién rompe la tabla. El jiu-jitsu es el que te agarra y se cuelga encima tuyo y no te suelta.
Después tenemos el aikido. El aikido tiene una particularidad que es utilizar tu fuerza para derribarte. Entonces, vos tirás un golpe y él te acompaña. Vos tirás otro y él te acompaña. Entonces, lo que ha hecho el capitalismo, el capitalismo es el aikido de la modernidad. Utiliza cualquier fuerza de choque para derribar su propia fuerza. Entonces se alimenta. Es en metáfora Harry Potteriana serían los dementores. Los dementores son esas fuerzas espirituales, ¿sí? Consumen, que consumen cualquier emocionalidad, como por ejemplo el miedo. Cualquier fuerza crítica es consumida y es transformada en energía por el capitalismo. Por eso, Fisher dice que subsume, consume y asigna. Por eso el hecho de que haya por lo menos un espacio como este, un día lunes, al comienzo de la semana, donde no se busca un intercambio económico, donde no queramos someter a mercancía esto que estamos haciendo, es sumamente revolucionario. ¿Mm? Eh, bien, quiero leerles una idea que va a traer Fisher citando a Marx. Va a citar del Manifiesto Comunista. Dice, el capital ha ahogado el sagrado éxtasis, Marx escribe de forma deliciosa, les aviso. O sea, aunque no les guste Marx, léanlo porque es exquisito. El capital ha ahogado el sagrado éxtasis del fervor religioso, el entusiasmo caballeresco y el sentimentalismo filisteo en las aguas heladas del cálculo egoísta. El capital ha convertido el valor personal en valor de cambio y ha sustituido un sinfín de libertades inalienables y particulares por una sola libertad espeluznante, la libertad de comercio. En una palabra, ha cambiado la explotación velada por las ilusiones políticas y religiosas por una explotación brutal, directa, desnuda y desvergonzada. Esto es el capitalismo. Bueno, vamos a hacer hasta acá. Creo que ya tienen como bastante como para, si no leyeron el primer capítulo, leerlo. Eh, obviamente nos hemos desviado para otros sectores. Bueno, trajimos a Kant, que no tenía nada que ver, pobre, pero lo trajimos. Pero siempre intentando de alguna forma nutrir lo que estamos trabajando. Em, bueno, nos vamos a ver el próximo lunes. Para aquellos que se conectan por primera vez, lunes es en el mismo horario, misma metodología, yo les paso el enlace 10 minutos antes. Eh, ¿Qué otra cosa? La clase yo la grabo y la subo apenas pueda, la subo. Tengo 3 clases por subir, así que esta la voy a subir, voy a tratar de subirla lo antes posible para que ustedes ya la tengan. Les voy a pasar el canal de YouTube donde está la clase, así que se las voy a pasar directamente ahí. Va a estar abierta, así que pueden compartirla, pueden comentar, pueden hacer lo que quieran. Bien, creo que solamente eso. Pueden utilizar el grupo como tengan ganas. De hecho, es lo que hicieron el fin de semana, porque la verdad es que se pusieron súper intensos y está buenísimo. Fíjense que yo no participé demasiado, pero leí los comentarios. Bueno, muchas gracias, María Eugenia. Leí los comentarios, vi como la intensidad con que aparecían y está bárbaro. Hay momentos, el grupo tiene momentos. Yo siempre recomiendo siléncienlo porque eh, puede ser intenso. Así que, nada,
siempre con respeto. Compartan libros, están leyendo algo, lo comparten. Pongan un poco de contexto nada más. Tenemos un drive, ¿sí? Tenemos un drive con textos de filosofía. No sé cuántos textos tenemos ya. Creo que Lizzy es la que contabiliza todo eso. Pero el grupo de los viernes tenemos 110 textos. Ana, contabilizaste el otro día, ¿no? Pero ese es el grupo de los viernes. El de los lunes debemos tener, si no el doble, el triple. ¿Mm? Sí, Tenemos más creo. un montón de textos. Así ¿Estará que por ahí el Capital de Marx en alguno de los... si no está, lo subimos, lo buscamos y lo subimos. El Capital, este es el Capital y el Manifiesto, ¿no? Capital, otro texto maravilloso. Un día tenemos que hacer alguna clase específica sobre algún capítulo del Capital de Marx, como por ejemplo la acumulación originaria, que son textos claves para poder comprender lo que pasa y un poco la lucha también latinoamericana, ¿no? Así que bueno, gente, que tengan muy buenas noches. Me alegro de haber compartido este espacio con ustedes eh, y espero que lo hayan disfrutado como lo disfruté yo. Nos vemos Gracias, buenas el noches. próximo. Gracias, Buenas Diego. noches, Por favor, Diego. Tremenda. un Gracias. placer. Gracias a Gracias, ustedes. hasta luego. Gracias, Chao, gracias. chao. Gracias.